Buenas tardes, bienvenidos al webinar de hoy, El futuro de las gerencias de logística y de operaciones. Hoy nos acompaña Rogelio Gutiérrez. Rogelio es ingeniero de profesión con un MBA de la Universidad Ramon Llull de Barcelona y tiene estudios doctorales en administración. Tras más de 25 años de experiencia en cargos de alta dirección en empresas privadas, actualmente se desempeña como consultor internacional. A su vez es miembro de juntas directivas y conferencista en diferentes universidades de Latinoamérica. Es así como en el CESA nos acompaña desde hace 23 años. Rogelio es columnista del Espectador y sus artículos especializados se publican en diferentes medios como Portafolio, Dinero, Gerente, entre otras revistas técnicas. Al final de la presentación de Rogelio tendremos una corta ronda de preguntas, por lo cual les agradezco escribirlas en el chat que encuentran a mano derecha, puesto que ustedes tienen los micrófonos silenciados. En este mismo chat les vamos a dejar también un link para que por favor a quienes deseen recibir las memorias y el certificado de asistencia nos dejen sus datos. Rogelio, te cedo la palabra. Bienvenido y muchas gracias por este espacio. Bueno, pues muy buenas tardes. Placer estar aquí con mi gente del CESA, donde ya llevamos bastantes años. Y un saludo especial a todas esas personas que me siguen detrás de esta pantalla. Desafortunadamente no les puedo ver la cara, pero como si las sintiera. Nuestro tema, déjenme colocar mi presentación para ayudarnos un poco visualmente. Ok. Nuestro tema de hoy es eso, es un tema que quiero advertir, la primera parte es bastante general, es para cualquier gerente general o vicepresidente, digamos, de cualquier compañía, pero el énfasis lo haremos especialmente en la parte de operaciones y de logística, lo que es el supply chain, y precisamente porque creemos que en estos momentos la logística y las operaciones vuelven un valor inusitado. Tanto veníamos insistiendo en esto y terminó siendo el coronavirus el que nos ayudó muchísimo a hacernos entender que la organización productiva y gestión de las cadenas en un país de agregación de valor son fundamentales. Entonces, pues voy a comenzar con ustedes diciéndoles que tengo problemas para que me dé la presentación. A ver. Bueno, digamos que si vamos a hablar de cadenas de abastecimiento y de la gerencia en el futuro de las cadenas de abastecimiento, pues ahí obligatoriamente tenemos que hablar de los mercados, porque los mercados son los que originan las demandas de las cadenas de abastecimiento. Y hay tres factores prospectivamente que son los que determinan esos mercados. Son los drivers fundamentales por los cuales se direccionan los mercados y por ende las cadenas de valor y las operaciones productivas. Y el primer factor y fundamental son los factores globalizantes o desglobalizantes. Creo que nada tan acorde a la coyuntura que estamos viviendo tema de los factores globalizantes y desglobalizantes, solamente basta ver qué es lo que está pasando en el mundo y que el efecto mariposa definitivamente ya está entre nosotros. Un estornudo en Hawái o en Taiwán o en la China se convierte inmediatamente en una tormenta en América y en nuestros países. Entonces los factores globalizantes, ya a ellos le dedicaremos una parte de esta charla. Por el otro lado están los factores tecnológicos. Casi que suena un poquito a perogrullada decir que la tecnología prácticamente está direccionando y cambiando los estilos de vida y está cambiando los mercados y está cambiando los sistemas productivos y los sistemas de interconectividad.
Y uno que desde de comienzos de este siglo hemos venido insistiendo y ha venido insistiendo en general la humanidad progresista en el mundo, de entender que los factores ambientales son fundamentales, que si no hay planeta, que si no hay tierra, que si no hay agua, no habrá donde personas, no habrá agua, no habrá, y si no hay personas, pues no hay negocios, y no existe nada más importante que preservar definitivamente la vida, y la vida nace precisamente de nuestro entorno. Entonces, esos factores es los que, como les decía, en una perspectiva siempre, cuando tratábamos de mirar de 2020 a 2050, los tomábamos como los drivers fundamentales, pero apareció algo que nos precipitó, nos cambió, nos desvió o nos aceleró estos factores, y es los factores epidemiológicos. Quizás a este triángulo habría que sumarle un cuarto elemento y ya volverlo casi que un rombo para decir que los factores epidemiológicos son indudablemente uno de los factores que están marcando, ¿cierto?, las tendencias fundamentales de los mercados y por ende de toda la creación de valor. Entonces, tenemos que referirnos indudablemente a eso, y este análisis básicamente basa de eso, de coger esa perspectiva y actualizarla a las coyunturas, a la coyuntura que estamos viviendo, y tratar de proyectarnos un poquito, si es que existe ese escenario pronto, o en el de tiempo que se quiera, ese escenario post-COVID-19. Pero de todas maneras sabemos muy bien que ahora se llamará COVID-19, pero más tarde se puede llamar de manera, como antes se podía llamar ébola o se podía llamar SARS. Entonces, el factor epidemiológico indudablemente es otro de los diseccionadores actuales en los mercados. Comencemos por esa bolita de lo que es la globalización y la desglobalización. El mundo está asistiendo a una desglobalización en lo físico y una globalización en lo digital. Ya venía anticipándose antes. Se eligió el candidato norteamericano Trump, evidentemente comenzaron ciertas pugnas por América para los americanos, de nuevo un proteccionismo, preservar sus industrias, la guerra que le responde China, Europa también responde, y otra vez volvíamos a asistir a aranceles, otra vez volvíamos a asistir a la desglobalización, y era que al contrario se estaban fracturando esos bloques. Pero lo que sí lo precipitó definitivamente es lo que está ocurriendo actualmente, y con una pandemia peor, en donde definitivamente la bioseguridad ya le está ganando a la geopolítica y a la geoestrategia. Indudablemente estamos asistiendo a un nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial tiene que ver también con eso, porque nos estamos desglobalizando en lo físico, pero al contrario, miren ustedes, en lo digital cada vez estamos más globalizados. Hoy indudablemente nos conectamos, yo con ustedes, ustedes con el mundo con nosotros, y cada vez más, y se va a acelerar muchísimo más. Pero en lo físico sí tenemos problemas bastante complicados que ahorita analizaremos. Entonces, déjeme sustentar eso de que el mundo se está desglobalizando en lo físico y se está globalizando en lo digital, pero déjeme mencionar dos factores que van a ser muy importantes, y es el nuevo orden mundial, el cambio. Por eso pinto ese al revés en esta diapositiva, para mostrar precisamente eso, porque es que toda esta región de China y todo lo que es el Oriente, pues ya emerge como la primera potencia mundial para muy pocos años. Sabíamos que en pleno de China, del gobierno central de China, decía que para el 2035 máximo sería la potencia económica mundial número uno, ¿sí? Económica. Bueno, ahora esto desde luego no lo puedo decir yo, pero en la reflexión lo que sí vemos por lo menos es que en Norteamérica, Estados Unidos deja de ser
el gran protagonista. Estados Unidos, no quiero meterme en asuntos políticos con su gobernante, pero indudablemente las cifras son claras. Es un país que de una manera u otra asiste a un desmembramiento impresionante de su población, con conflictos fuertísimos, tanto a nivel de la parte territorial, a nivel de la parte generacional y la que estamos asistiendo en estos días justamente, que es la parte racial. O sea, esos tres factores, los factores territoriales, que ya empezaban a complicarse demasiado, los factores generacionales y con una fuerte polarización política, y el golpe de gracia lo da los golpes racistas. Si a eso se le suma el episodio pandémico, pues peor, porque si tú esperabas de la primera potencia mundial, lo que esperabas era que saliera a poner orden, a dar luces científicas, que a nivel social se mostrara esa gran claridad de esa zona que era la primera potencia, y está ocurriendo todo lo contrario. O sea, estamos hablando de más de 100 millones de muertos. Y oía hoy las noticias y ya está superando, ya yo creo que este fin de semana supera a Italia y a cualquier país. O sea, va a ser la población número uno en el mundo en todos los indicadores de contagio, en todos los indicadores de muertos y per cápita. Definitivamente esa es una gran desgracia. Si a eso le sumamos 40 millones de desempleados, 40 millones de desempleados, pues entonces creo que está la tormenta perfecta, que es justamente eso. Un país que va a tener serios problemas en su economía, que ha perdido su influencia o por lo menos el respeto político de muchos países, y por el otro lado unas economías como la China y muchas economías emergentes también, especialmente en el Oriente, que buscan reemplazarlo. Quiero sobre la parte de los Estados Unidos mencionar que estamos justamente 140 ciudades están en protestas, con saqueos, con vandalismo. Todo eso tiene que influir indudablemente en una economía y en un orden social. Entonces, eso también nos hace pensar, ¿por qué lo traigo aquí? Porque es que desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista logístico es fundamental. Porque es que lo que nosotros tenemos que mirar, y esto ya lo veníamos advirtiendo, pero creo que hemos sido lentos, es que miremos la geoestrategia y la conectividad con este mundo y hasta con sus condiciones sociales, aprender un poco, y el idioma, el mandarín y este tipo de cosas con la primera potencia mundial se vuelve también fundamental. Yo quiero dejar abierto de todas maneras que si no es la potencia mundial, pues sí va a seguir de una manera u otra, como ya lo vamos viendo, siendo, digamos, una gran potencia, ¿sí? Indiferente que sea la primera o la segunda, en donde el comercio mundial se tiene que dirigir hacia allí. Y el problema es que asistimos a un decrecimiento del comercio internacional. El comercio internacional venía subiendo de manera sostenida entre el 9 y el 12% cada año. Y tras la pandemia, indudablemente el desastre del comercio internacional se nota y se va a seguir notando. En los cálculos, según las últimas cifras de los organismos del FMI, decía más o menos que se estaba entre 17 y 42% al cerrar el año 2020, será el decrecimiento del comercio internacional. Eso es una recuperación bastante difícil, pero fíjense ustedes lo que son las amenazas, grandes oportunidades. Lo que sí está claro es que en la medida en que decrece el comercio internacional, para un país que es importador, donde su balanza comercial es totalmente desarticulada, desbalanceada, no equiparada, entonces la sustitución de importaciones está a la orden del día. Y cuando hablamos de sustitución de importaciones, lo que tenemos es que volver otra vez a nuestras fuentes, más siendo Latinoamérica una región como la nuestra superdotada, que produce todas las materias primas, toda la parte agrícola. Lo único es que no le agregamos valor y entonces terminamos exportando commodities, y como las exportaciones se va a parar, también va a ser la crisis, nos va a tocar quizás más duro que a otras economías. Es a las economías emergentes donde nos va a tocar más duro.
Pero entonces se convierte en una gran oportunidad porque es el fortalecimiento de las cadenas regionales. Entonces tendremos que buscar proveedores nacionales, entonces tenemos que desarrollar proveedores, el concepto de desarrollo de proveedores que no solamente es buscar quién nos entrega, sino precisamente hacer alianzas colaborativas para que desarrollen y de una manera u otra, de forma asociativa, de forma clusterizada, salir y no solamente garantizar el sustento y el abastecimiento propio, sino entregarle a otros países también la generación de riqueza o la transformación de valor que hagamos en estas partes. Entonces, el apoyo a las empresas locales va a tener que ser fuerte. Uno no se imagina ningún tipo de gobierno, ninguno, para no entrar en ninguna discusión política, que su programa de gobierno de nuestro próximo cuatrenio no tenga como fundamento el fortalecimiento de la industria nacional y la creación o el fortalecimiento de las empresas nacionales. Y por lo tanto estamos hablando de toda la parte productiva, operativa y logística, el apoyo y el fortalecimiento a esas cadenas. Es una gran oportunidad y es un reto. Quiero mencionar, es muy importante dentro de esto de la desglobalización y la globalización. Y es que resulta, en los análisis que veníamos, yo trabajo en estas charlas estratégicas desde hace buen tiempo y hasta hace un año, bueno, digamos hasta febrero, veníamos hablando de que uno de los grandes problemas del mundo y a los que había que prepararse tanto a nivel productivo como a nivel, es decir, a nivel de operaciones productivas como a nivel de operaciones logísticas, era la formación de exópolis, de grandes ciudades de más de 10 millones, 14 millones, 20 millones, 25 millones, que generaban todo un desplazamiento del campo y de las zonas rurales para irse a vivir a esas partes, y que esas exópolis o esas megápolis, como lo llaman otros autores, básicamente se volvían en el foco del comercio interno, es decir, de la distribución interna, del consumo interno, pero también del comercio que ya no sería internacional, sino intermetropolitano. Es decir, donde Nueva York le exporta a Bogotá, Bogotá exporta a Nueva Delhi, ¿cierto? Pero con todo esto que viene pasando, se ha tenido un cambio importante. Y es que resulta que ahora ya la gente descubrió que yo puedo estar en una provincia y puedo asistir a la mejor universidad y puedo ver espectáculos a distancia, porque todo esto del desarrollo de las TICs que los aceleró hace que se haga urbanización, pero se haga urbanización deslocalizada. Entonces los polos van a ser ciudades satélites que van a nutrirse, urbanizarse mucho, y que ya a distancia pues la gente tiene conexión, la gente sabe que puede teletrabajar y que puede estudiar y que puede hacer muchas actividades sin necesidad de estar metidos en el mare magnum de cemento de la gran ciudad. Y todo eso va a generar además también que las empresas entonces se puedan acercar a sus fuentes de aprovisionamiento. Y entonces, si yo me acerco a las fuentes de aprovisionamiento, tanto los fletes, tanto los costos logísticos operativos, como la disponibilidad se vuelve muy más efectiva, y todos sabemos muy bien que siempre exportar o, perdón, movilizar ya productos terminados, el peso del flete, por ejemplo, siempre va a ser inferior a el flete de movilizar commodities que resultan demasiado altos, simplemente por el porcentaje frente a su valor agregado. Entonces, el panorama y esta parte de la urbanización deslocalizada que estábamos hablando hace pensar, nos tiene que hacer pensar en nuevas formas, pero sobre todo, yéndonos a la parte tecnológica, es que hoy en día la aceleración tecnológica está focalizada inicialmente en la conectividad doméstica. Lo que nos deja también esta pandemia es eso, ¿sí? Poco en la conectividad doméstica, donde definitivamente las redes, los aparatos y todo lo que sea necesario para conectar entre punto y punto, ¿sí?,
van a estar a la orden del día porque sencillamente ahí estarán las demandas. Y cuando pasa esto, entonces asistimos a algo que se llama el crowdsourcing, y es de que desde diferentes puntos, con mucha multitud, como por ejemplo hoy que podemos hablar aquí de casi 100 personas que estamos, y esas 100 personas entonces están ahí proponiendo ideas, están pensando, están diciendo, y eso va a generar precisamente toda una economía a la que hay que tratar de afrontar. Porque ese aumento en la conectividad doméstica y en general en la tecnología tiene además un gran respaldo que es el incremento en las fintech o en las empresas de tecnología y finanza, para definir ese término, que son precisamente grandes financiadoras. Y ya no estoy hablando de la banca directa, sino que estoy hablando de particulares que ofrecen, como ya lo estamos viendo en nuestro país, ofrecen financiar empresas, ¿sí? Tecnológicamente, directamente, B2C, donde se le presta directamente al emprendedor o al usuario si se quiere, y ya no tiene que ser este tipo de trámite, y esto va a agilizar muchísimo la inversión tecnológica. Si a eso le sumamos la economía científica colaborativa que está imponiéndose en el mundo, o sea, otra de las buenas cosas que ha pasado con esto de la pandemia es que los científicos del mundo están unidos, están comunicándose permanentemente, están diciendo, ¿cierto? Buscando la vacuna, mirando los medicamentos, mirando las tendencias de las curvas. Eso es esto, como después de la Segunda Guerra Mundial, que toda esa industria que se hizo para eso, luego sirvió para fortalecer la parte industrial. Toda esa parte del desarrollo científico colaborativo se va a transmitir a las empresas, se va a transmitir a las organizaciones, y entonces tendremos conocimiento a la mano, sin necesidad de pronto de tener que irse por allá a la Universidad de Oxford durante tanto, sino que lo puede hacer remotamente y virtualmente, y se pueden lograr grandes posibilidades. Si a eso le sumamos lo que es la parte de la realidad virtual y la realidad aumentada, que precisamente permiten prácticamente dar la tercera dimensión y prácticamente hacer vivencias de tipo casi que reales, pero verdaderamente virtuales, ¿sí? Por eso su nombre, pues entonces ese desarrollo va a ser muchísimo más acelerado. De una manera u otra, con esa economía científica colaborativa, con el aumento de la inversión tecnológica y con ese foco en la conectividad, pues hombre, indudablemente ya la gestión de las cadenas de abastecimiento en la nube ya son una realidad. Lo hemos empezado a ver con los blockchains, donde ya directamente se acaba la intermediación, la desintermediación como principio de agregación de valor que disminuye costos, que ayuda a la conectividad, que obtiene la información más rápido de su cliente, o al revés, que yo como industria o como empresa le puedo dar el flujo de información a mis clientes, usuarios finales, no intermediarios, sino usuarios finales. Pues eso ya es una realidad, y es una realidad que transforma todo ese concepto, por ejemplo, logística de los canales de distribución largos, en donde de mayorista a minorista, subdistribuidor y unas grandes, digamos, cadenas que terminan en muchos casos, creo que todo demorando el lead time, demorando los tiempos de suministro, y segundo, también quitando la posibilidad de que los precios se rebajen un poco y los costos se rebajen un poco. Entonces, a eso sumado al fuerte énfasis en lo que es la inteligencia artificial y el Internet de las cosas, con el Big Data, con el cliente que se vuelve ya un productor, porque él tiene conectividad, pero tiene la impresora 3D y tiene la nanotecnología, en donde él se vuelve el fabricante. Nos tiene que hacer pensar de otra manera, y no podemos entender las operaciones productivas de la misma forma siempre con una fábrica. No, esta vez las fábricas están interconectadas, y tiene que hacerse además con crowdsourcing, donde el cliente está diseñando sus mismos productos. Si no los hace el mismo, por lo menos está interviniendo permanentemente, ¿sí?, en la creación de valor de sus servicios y de sus productos. Todo esto sumado al desarrollo mayor de la autonomía, los
carros, camiones controlados, vehículos controlados, los drones que ya no son ninguna mentira y lo estamos viendo, y el sincromodalismo, es decir, que ya no son los cuatro típicos modos de producción a través de la parte aérea, en aviones, o a partir de barcos, o a partir de carretera, o de ferrocarriles, sino que ya estamos hablando de desplazamientos también por rodillos, por canastillas, por adminículos elevados. O sea, estamos hablando de un nuevo escenario al que tenemos que afrontar. Quiero en esto mencionar algo que más adelante nos va a servir más. Yo sé que ahí tenemos, a ver, bueno, resolvemos. Bien, y es la multiprofesionalidad. Es una tendencia que inclusive ya con los millennials la hemos visto desarrollarse, es de que están estudiando una o dos carreras, pero es que ahora sí el problema es que la gente puede estudiar tranquilamente dos o tres carreras y lo hace virtualmente, ¿sí? No solamente remotamente, sino virtualmente, y lo hace con una universidad en Estados Unidos, lo hace con otra universidad nacional, en donde necesita temas que se aterricen, como son los de logística, ¿cierto? Y los de cadena de abastecimiento, y estudia tecnología en Oxford, y en otra universidad cualquiera en Canadá puede estudiar estadística. O sea, vamos a asistir también a una multiprofesionalidad que le va a dar complementariedad a cada uno de los gerentes, ¿cierto? A los dirigentes, llamémoslo así, para todavía no ponerle un término, ¿sí? A la dirección de lo que son las operaciones y las logísticas. Pero nos vamos al último, al tercero, al, del, al de los imperativos sociales y ambientales. Y yo creo que, como les decía antes, pues la epidemiología va a ser un tema, ¿sí? Que tenemos a la orden del día. Pero no solamente en la salud humana. Yo lo he sostenido y creo que varias personas lo pueden coincidir conmigo, inclusive de otras personas también lo he escuchado, de que nosotros sí hemos asistido a una pandemia antes de la de marzo. Esa pandemia comenzó hace un buen tiempo y se aceleró muchísimo a comienzos de este siglo, que es el cambio climático. Ya desde 1978 el Club de Roma adelantaba y advertía sobre los peligros, ¿cierto?, de la industrialización sin límites, sin de la extracción de los recursos naturales, sin una mediación o una coordinación que tuviera en cuenta el planeta. Pues yo creo que asistimos a esa pandemia. Lo que pasa es que no sucedió como esta, que los muertos se veían todos los días, la estadística se veía todos los días, sabía cuántos estaban en cama, cuántos están muriendo, cuántos están recuperando. Sí, pero el cambio climático viene avanzando con animales muertos, con devastaciones, con incendios, con climas, pero quizás no con el mismo cuidado estadístico. Pero esa es una pandemia que si no la detenemos, esa sí es la mortal, porque esa es la que acaba el planeta, y definitivamente si no hay planeta, pues no hay humanos y no hay negocio ni absolutamente nada. Entonces, el gerente, perdón, del futuro, la persona que está llevando los destinos de la organización en términos de las operaciones, de la logística, indudablemente tiene que ponerle demasiada atención, porque si hay un área en donde se formen los problemas para el cambio climático, son en las áreas de logística y en las áreas de producción, porque indudablemente es allí donde están las grandes fuentes de emisión de CO2 y las grandes fuentes de efluentes que terminan afectando los ríos, el aire y la naturaleza en general. Entonces, eso no solamente va a implicar un fuerte cambio en los hábitos de consumo, ¿sí?, sino que también va a implicar que tengamos que tener un foco, ¿sí?, en el entorno y en la persona. Yo creo personalmente que esta pandemia, si deja un mensaje, es eso. Fíjate que puede haber de todo, fíjate que puedes tener de todo, fíjate que puedes ser un erudito, fíjate que puedes manejar y mover el dedo,
y tener todo. Pero sin las personas, sin cuidar el entorno, no eres nadie, eres absolutamente miserable. Puedes tener lo que tengas, no te salvas de quedarte solo, de no poderte mover, de morirte, y eso es una de las grandes cosas. Inclusive hay un término que se está acuñando últimamente que se llama los COVID boomers, por hablar un poco de la analogía con las otras generaciones. Bueno, no vale la pena hablar de eso, pero digamos que los COVID boomers fundamentalmente son aquellas personas que ahora están en esa edad fundamental creciendo y están creciendo con todo esto. Crecieron primero que todo con el cambio climático y por eso son personas que hoy tienden a la naturaleza, que defienden, que no entran a empresas, porque conocemos casos aquí con Ecopetrol y con varias, conocemos casos de candidatos excelentes, personas que no han querido entrar a empresas, en ciertas empresas, llamémoslo así, porque dice yo no voy a trabajar con empresas que destruyan la naturaleza o que no respeten los derechos de las personas y los derechos de los animales, este tipo de cosas. Entonces, eso, los COVID boomers son esa generación que ya viene con una mentalidad y ahora con esto de la pandemia que los encerró, quién sabe, durante tanto tiempo, que no los ha dejado disfrutar, que los tiene frente a un computador solamente, van a ser, y que será la gente, los servidores, los gerentes y los dirigentes del futuro, son personas que van a ser muy estrictas, indudablemente, en esta parte ambiental. Y entonces tenemos que hablar de las cadenas de suministro resilientes. El término resiliencia desafortunadamente se volvió un lugar común. Bueno, está bien que se maneje, ¿no? Eh, pero hay dos términos que reinventarse, ¿sí? Que ya sabe, hay que reinventar un término para reemplazar ese reinventarse y la resiliencia. Pero pues ya que todo el mundo lo sabe, pues ya no tiene uno que explicar absolutamente nada de qué es resiliencia, pero sí decir que las cadenas de suministro deben tener esa característica y es ser capaces de recuperarse de todo lo adverso. Y creo que precisamente esta pandemia y en nuestro país dejó muy claro que si no es y que si no organizamos bien nuestras cadenas de suministro para que no se interrumpan, para que no sigan sintiendo el efecto que los devaste, estamos absolutamente perdidos. Entonces, el tema es orden del día, y es el foco, yo diría, principal hoy de la persona que trabaja en los procesos productivos. Cuidar el entorno y desarrollar la capacidad resiliente de esas cadenas de abastecimiento. Bueno, pues en ese panorama, entonces, la pregunta es, ¿qué debe enfrentar esa gerencia? ¿Con qué desafío está? O sea, hemos contado todo lo que está ocurriendo, todas las tendencias principales, pero empecemos a afrontar el futuro, el presente, perdón. Y es tres drivers fundamentales, yo diría también. Uno, la sorpresa constante. O sea, lo que va a tocar hoy es la sorpresa constante. Como nos aterramos por el encierro, no, van a venir miles de cosas que siempre van a cambiar lo que estás planeando. Segundo, el nivel de complejidad del riesgo. Todos sabíamos, el risk management nos enseñaba en que había unos riesgos controlables y había otros incontrolables. Hoy el problema es que cualquier riesgo controlable se puede volver incontrolable de cualquier manera y entonces necesitas otras herramientas para poder trabajar sobre el riesgo, porque la incertidumbre aumenta. Entonces, sorpresa constante y riesgo complejo, eso se llama incertidumbre permanente a más corto plazo. Antes hablaba uno de que la incertidumbre era a largo plazo, ¿sí? Hoy el largo plazo, primero que todo es difícil homologarnos en qué es largo plazo, pero lo que sí es claro es que lo incierto está a la orden del día, está en el mañana, en el pasado mañana. Y cuando digo así, mañana es mañana, es decir, que si hoy es 4, es mañana 5, ¿sí? Así de sencillo. Y todo eso con una necesidad que es la velocidad en la decisión. Claro, suena como a pleonasmo un poco, porque si tú tienes sorpresa constante y tienes riesgo complejo, pues indudablemente
tienes que tener mayor velocidad en la decisión. No puedes tomarte demasiado tiempo, no puedes ir a mirar bases de datos, se ve por allá antiguas y ver evoluciones y hacer esos métodos cuantitativos de pronósticos, de extrapolación. La velocidad de la decisión es un imperativo. Y entonces con esos tres, ese es el desafío que hay que enfrentar, pues surgen unos retos muy importantes para el gerente, para el vicepresidente de operaciones y para los gerentes de cadenas de abastecimiento. Lo primero es que las propuestas deben ser integrales, ¿sí? Y con contenido estratégico. El hombre, la mujer, la persona, ¿sí? Que está en la gerencia, tiene que estar pensando ya no de manera operativa, sino fundamentalmente, pues siempre lo ha necesitado, pero ahora el énfasis mayor estratégico, porque la estrategia lo que te da es eso, lo que te da es visión de tiempo y posibilidad de tener opciones. Y entonces el prospectar, el irse a construir escenarios más adelante para luego devolverse y decir cómo lo enfrente, eso se vuelve fundamental. O sea, ya no puede ser ese hombre metido en el hoy, en el ya, en el resultado del fin de mes. No, ese no nos sirve. No sirve. Tiene que dar el resultado del mes, pero sobre todo tiene que estar anticipado en todas sus acciones que está haciendo, cómo van a influir en el futuro y sobre todo ante los próximos cambios, cómo va a reaccionar. Y segundo, alinear. Todos sabemos que la alineación estratégica es la manera como la compañía, ¿sí? La compañía desde su cabeza, de su junta directiva hasta sus operarios, ¿cierto? Responden a los mismos objetivos de negocio. Eso es la alineación estratégica. Y eso lo tiene que hacer el hombre que trabaja, o la persona, perdónenme, que trabaja en producción y que trabaja en logística, ¿sí? Y es de que su área no es un área aislada, sino que está profundamente interrelacionada con las otras áreas, ¿sí? Y tiene que estar mirando hacia arriba, pero orientando hacia abajo. Eso implica una planeación y una revisión permanente. Entonces los procesos de planeación no es que se hayan acabado, todo lo contrario. Yo quería llamar esta charla, inicialmente la llamada planeación, ¿sí? Que ese es el objetivo. Si hay algo, y el posicionador que le poníamos era planeación, la única herramienta para los tiempos de crisis. Porque es que lo que ha demostrado también, eso ya lo sabíamos antes, pero es que lo único, la satisfacción es empezar a ver que las cosas se producen. Cuando usted quiere reaccionar, el único capaz de reaccionar es el que ha planeado. Quien no planea, quien está siempre en el día a día, en el sudor, es la persona que sale como un volador sin palo y no tiene opciones porque nunca se ha dedicado a planear. Entonces, aquí se necesita planear, solamente que la revisión se vuelve más permanente, más de corto tiempo. ¿Cuáles planes de 5 años? No, hagamos perspectiva a 5 años y a 10 años, pero los planes son más cortos y tenemos que estarlos revisando permanentemente y otra vez cambiando la lupa, cambiando la lupa, cambiando la lupa. Porque además de eso estamos por la digitalización del mundo, cada vez se necesita más globalización. Ese concepto de globalización entendido como ser global, pensar globalmente, pero actuar localmente. ¿Sí? Sí, cuando estamos interconectados con todo el mundo, vienen teorías, vienen estilos, vienen todo eso. Sí, pero ¿cómo lo vuelvo aquí local? Eso es lo que es la localización. Y totalmente disruptivo, porque el problema es que tus maneras, ¿sí?, de gestionar tienen que cambiarse permanentemente porque estás afrontando unos nuevos perfiles de personas, primero que todo. Segundo, unos nuevos perfiles de tecnología. Y tercero, unos fenómenos mundiales que te están influyendo permanentemente. Y entonces la disrupción ya no se las puedes dejar únicamente al factor tecnológico, sino que tu vida misma como líder, como director, tiene que ser disruptiva. Lo otro, el concepto de flexibilización, que siempre lo hemos dicho, pero ahora sí, a todo nivel. Y comenzando por algo que como Headhunter algo se maneja,
Y es que definitivamente el saber hoy de proyectos, diferentes metodologías, no importa, pero el saber gestionar por proyectos está a la orden del día. Yo diría que más o menos, y tengo un estudio aquí de una empresa interesante, muy afamada, pues no voy a decir el nombre, decía más o menos que del 50 al 80%, ¿sí?, de las habilidades deben estar enfocadas, ¿sí?, en el manejo de proyectos y donar equipos por proyectos. Y claro, y cuando hablas por proyectos también tienes que hablar de liderazgo situacional. Es decir, que ya no puede ser ese hombre metido allá en la planta o metido en las bodegas y en las cosas operativas, no, sino que hay que definitivamente mirarlos y estar, claro, hay que estar, pero tienes que saber finanzas, pero tienes que saber de mercadeo, y tienes que saber cuándo asumes el rol del liderazgo situacional. Por el otro lado, el otro el otro gran reto es alinear la tecnología con la gestión. Y es que estamos hablando, correcto, de digitalización, automatización, estamos hablando de la industria 4.0, entendida como, digamos, si alguien me pidiera a mí una fácil definición de la tecnología 4.0, es la manera de organizar los medios de producción a través de la digitalización, ¿cierto? Que eso es a lo que estamos asistiendo. Y ya la 5.0 es esa interacción perfecta entre máquina, computador y personas, en donde lo que más se va a necesitar es creatividad. O sea, la industria 4.0 es una vuelta a la creatividad. Yo podría decir que han sido unos buenos años, ¿sí? Hablar de unos 50 años, 70 años, la manualidad era lo fundamental. Luego pasamos a la programación y hoy lo que hablamos es a la creatividad, ¿sí? El gerente, el director, ante todo, debe ser una persona con altísima creatividad para poder ser disruptivo y para poder enfrentar los retos. Entonces, claro, entonces ya como tenemos los cobots, ¿cierto? Los robots colaborativos, pues entonces precisamente es donde la creatividad y el ingenio tiene que coger más fuerza, porque ya todas esas labores operativas las está haciendo y el problema no es simplemente cómo es que los mantenimientos, eso ya están automatizados y todo este tipo de cosas se tienen que hacer, pero el problema es eso, cómo otra vez la persona se vuelve el foco, porque finalmente todos esos cobots y todos esos adminículos surgen de las personas y son dirigidos por personas. Y a todo eso, súmele el fomento de la colaboración. Primero que todo, reforzar la interna, que eso tiene que ver mucho con la alineación. Y es que definitivamente ya no puede haber islas. Ya los que hemos trabajado en estos campos sabemos muy bien, conocemos el Sales and Operation Planning, las formas de planificación que juntan a las áreas de finanzas con las áreas comerciales, con las áreas de operaciones, de producción, y súmele también de gestión humana, todo esto tendrá que integrarse, pero con una factor mayor que se llama la competencia. Y es que también tenemos que trabajar con nuestros competidores, porque aquí lo que hay que salvar es el mundo y lo que hay que salvar es la industria. O sea, la competencia está por coger la mejor tajada, pero no por robarse la torta, ¿cierto? Entonces, los dos conceptos, como yo podría resumir, ¿sí?, esos retos del gerente son agregación de valor, ¿sí? Y es que el concepto de eficiencia solamente medido entre los outputs versus los inputs, ¿sí?, ya no vale solamente, sino que tienen que tener una proyección de largo plazo. El concepto de rentabilidad al cierre tiene que superarse por el concepto de agregación de valor. Y eso es meter el largo plazo. Y por el otro lado, el liderazgo, porque es que el liderazgo es lo que nos lleva, ¿cierto?, a ser mejores personas. Ese es el fundamento, como lo mencionaba en uno de mis artículos hace poco en El Espectador, a propósito de todo esto, en donde decía, bueno, sí, está ahí, hay que continuar las clases para los muchachos, hay que continuar, pero lo que no podemos olvidar es las personas.
y que la gente no puede estar solamente frente a un computador, que la gente tiene que trabajar, pero que ante sus razones vivir, ¿sí? Y por eso, para eso, las universidades, los institutos que dan, y los mismos, las mismas empresas, lo que deben ayudar cada vez más es eso, a ser mejores personas. Primero mejores personas y ya después mejores gerentes y mejores dirigentes. Pero lo primero para ser un buen gerente, ¿cierto? Es ante todo ser una buena persona. Y entonces, pues tratando de hacer una compilación de esos perfiles, está claro que el pensamiento computacional es una de las competencias fundamentales que hoy tenemos. Todo con lo digital es una necesidad de modernizarnos, de aprender y de estar, porque es que el problema con esto es que esto no se da con un curso. No es de que tomé un curso o que hice, qué sé yo, una especialización. No, porque es que al otro día ya te cambió. Entonces este es un proceso permanente de estar actualizándose, de estar oyendo, de estar aprendiendo, de estar en curso, de estar en charlas, de estar en webinars, bueno, de este tipo de cosas. Planteamiento analítico, la capacidad, ¿cierto?, de analizar, no ver las cosas por lo que ocurren, sino por cómo pudieron ocurrir. Y esa es una característica fundamental del hombre, de la persona, perdón, que se dedica, ¿cierto?, a la dirección de las operaciones, de la logística. Inteligencia espacial, esa capacidad de abstraer y de ver en el espacio, sin formas estructuradas, la capacidad de ver unas realidades, ¿cierto? O sea, yendo primero, digamos, al sueño, a la imaginación, a la creatividad, para después plasmarla. Pero para eso tienes que salir, ¿cierto?, de esa capón de lo lógico, y lo lógico lo tienes que ampliar con esa inteligencia que corresponde al otro lado, ¿cierto?, a la emocional también, y que se juntan la inteligencia emocional y la inteligencia espacial, y son precisamente las que ayudan muchísimo con el pensamiento estratégico. Una persona asertiva en la comunicación, indudablemente. Está claro que las habilidades blandas, esas 4 fundamentales habilidades blandas, son hoy las dueñas de la persona, ¿sí? Las dueñas no, los direccionadores de las personas que se dedican a la dirección de operaciones y de logística, pero en general yo diría de cualquier negocio, que son liderazgo, segundo, la capacidad de negociación y solución de conflictos. Tercero, comunicación efectiva. Y cuarto, la toma de decisiones. Esos 4 factores son fundamentales, ¿cierto?, en el gerente. Indudablemente los idiomas y varios idiomas, y habrá idiomas, ¿cierto?, que empiezan a pesar más que los tradicionales que habíamos aprendido, como lo habíamos hablado. Y como lo decíamos, hoy en día se van a tener varias profesiones, se van a tener varios posgrados, ¿sí? Todo eso es absolutamente necesario. Pero lo más importante es el liderazgo. Sin liderazgo no funciona toda esa transformación. Y como lo decía anteriormente, antes que líder, sobre todo persona. Y para eso, esos perfiles tienen que tener unas características que son la flexibilidad y la adaptabilidad. No puede ser ese hombre terco que se quedó, que se sembró, que se hace matar simplemente por defender su idea. No, hay que tener tenacidad, pero hay que tener flexibilidad y adaptabilidad. Reflexivo, proactivo, empático con su fuerza de trabajo, con sus colaboradores. Una persona altamente creativa, y sobre todo una persona consistente, que lo que dice lo hace. Una persona autocontrolada. Todo lo que estoy hablando es lo que las eh, filosofías llaman como un maestro. ¿Sí? Ante todo debe ser un maestro, porque el maestro es el capaz de enseñar, de escuchar, de cambiar, de flexibilizarse. Y para eso, sobre todo, una buena persona, vuelvo y repito. Y hay una cosa que yo creo que cada vez, y se la asumo, ¿sí?, porque cada vez es más fuerte, y lo observa uno en los procesos de desarrollo y de selección, todo esto, el humor, ¿sí?
la capacidad de sonreír, la capacidad de gozar, de transmitir, no esa persona adusta. En algunas empresas se conoce que el gerente es de evolución porque es el que entra y no saluda a nadie, no, es una persona alegre, una persona que es capaz de motivar, porque ese es el liderazgo a los demás. Entonces, pues hombre, en este resumen, ¿sí? Yo traté de sincronizar, ¿cierto? Cómo finalmente desde unas expectativas que se están formando y que se están cambiando, cuáles son las necesidades fundamentales, ¿cierto? De esa persona que quiere ser o que se dedica o que está ejerciendo la gerencia de producción, la gerencia de logística, la gerencia de operaciones, tiene muchos nombres en esto es, pero y la gerencia de la cadena de abastecimiento, como modernamente ya llamamos. Pero lo indiferente del nombre es eso. Entonces, pues yo dejo aquí hasta mi charla y pues no sé cuánto vamos de tiempo, pero estoy dispuesto, si tenemos tiempo, creo que tenemos apenas 5 minuticos a resolver sus preguntas. A ustedes muchísimas gracias y todo con el mayor gusto. Profesor Rogelio, muchas gracias por su intervención, por su colaboración en este webinar. Entonces, las personas que quieran hacer alguna pregunta al doctor Rogelio, por favor, la pueden dejar en el chat para que nos ayude con sus dudas y ayudarle y que nos ayude acá con nuestra charla. A ver, tenemos aquí. Ya ir al chat. Bueno, ¿cómo manejamos esas? Listo, profesor. Entonces, Hilda Mercedes Salinas pregunta, ¿cuál sería el principal enfoque de este momento para un gerente de logística? El principal enfoque es tratar de hacer cadenas de abastecimiento resilientes, es decir, que tengan la capacidad de reaccionar, porque es que lo que no podemos creer es que resiliencia es poner la otra mejilla, no, es la capacidad de reaccionar ante lo adverso. Y hablando en un lenguaje moderno, sería lo que no me mata, o como dijo Nietzsche, lo que no me mata me fortalece, y es tratar de precisamente estar en un permanente aprendizaje con la flexibilidad para poder estar cambiando permanentemente. Y eso se hace con la planeación. Gracias, profesor Rogelio. Adriana pregunta, ¿las materias primas biodegradables como el algodón serán priorizadas en el futuro? Las materias primas, digamos que esa es una discusión bastante difícil, ¿no? Porque de todas maneras, pues el desarrollo científico no se va a parar, no se va a parar y siempre se va a necesitar. Pero yo lo que sí creo es que la manera de procesarlas y la manera de transportarlas sí van a cambiar dramáticamente, especialmente con el desarrollo de la nanotecnología, ¿sí? Donde ya no estaremos hablando de grandes volúmenes, sino que estaremos hablando de una síntesis, ¿cierto? Que nos van a dar no solo en el proceso de movilización, sino en el proceso de producción. Gracias, profesor Rogelio. Otra pregunta. ¿En este sentido, los presupuestos a 1 año o a 3 años ya no son necesarios? ¿Me repites la pregunta? Es que no la entiendo bien. Permítame. En este sentido, ¿los presupuestos a 1 año o a 3 años ya no son necesarios? Pues digamos que es lo mismo que hablamos un poco con los pronósticos. Son un punto de partida, pero no son un punto de llegada, ¿sí? O sea, son como digamos la bitácora que te dice, como el mapa cuando vas a salir un viaje, ¿sí?
pero fuera del mapa tienes que mirar las señales de la carretera donde te dicen coge para el norte, coge para el sur, desvío a tantos metros. O sea, sí hay que hacerlos, desde luego, pero tienen que estar siendo permanentemente revisados. Lo que no se pueden es, como una palabra que está muy de moda, escritos en mármol, ¿sí? Y después agarrarnos y pelear precisamente por el cumplimiento de esos presupuestos. Gracias, profesor. Daniel Cárdenas también pregunta, ¿cuáles son las principales habilidades que debe tener un gerente de logística actual y los principales aspectos en que se debe formar académicamente? Bueno, interesante pregunta. Yo creo que algo iba ahí, pero en general, digamos que la principal característica que debe tener es la capacidad de planeación, ¿sí? Ya ese concepto de la persona que está lista a reaccionar para lo que sea, el hombre que vive metido en la planta y que entonces no se da cuenta que está pasando afuera en las bodegas, ese tipo de personaje indudablemente no es el que funciona, porque si usted quiere anticiparse, quiere tener capacidad de reacción, para eso necesita fundamentalmente planeación. Y yo diría que como que el pensamiento estratégico es la palabra que encerraría eso, la capacidad de visualizar, ¿cierto? Más allá de prospectar y luego devolverse y crear escenarios sobre esos para poder reaccionar en cada uno. Gracias, profesor. Vladimir Chávez pregunta, en los procesos de planeación para estos tiempos, ¿lo mejor sería que todas las áreas se vinculen al proceso prospectivo? De acuerdo, es eso. Lo que pasa es que en el rol moderno, porque es que miremos empresas modernas, miremos IKEA, miremos Walmart, donde inclusive sus vicepresidentes de supply chain hoy son sus CEOs, porque es que precisamente son las áreas de supply chain las que tienen que consolidar y las que tienen que liderar ese proceso, porque es que la planeación no la hace supply chain, lo que es líder que es capaz de aglutinar a cada una de las áreas, ¿cierto? Para tratar de con ellos hacer un anticipado, ¿sí? Conjunto, un anticipado conjunto. Eso es cada vez más es importante. Por lo cual los sistemas de liderazgo hoy se deben fijar muchísimo en eso, ¿no? Y es la capacidad, que es otra de las preguntas que me hacía antes y que quizá no lo respondí. Ante todo, la persona que esté en estas áreas debe ser con una capacidad de relacionamiento bárbara, ¿sí? Capaz de juntarse, porque es que es lo que siempre le digo yo a mis alumnos en los MBAs, y es que se habla mucho del trabajo en equipo, y el trabajo en equipo no es trabajar con quien a uno le gusta, es trabajar con quien no le gusta. Eso es trabajar en equipo. Gracias, profesor. Francisco Carrillo pregunta, ¿cómo manejar la nueva tendencia del teletrabajo para las empresas logísticas y en general para la gerencia? Pues más que nunca está indudablemente. Yo creo que si hay un sector, lo que pasa es que seamos un poquito autocríticos, que en Colombia hemos estado un poquito atrasados, principalmente porque en Colombia se creía que logística era como mover bultos y todo ese tipo de cosas, pero logística es el conjunto de estrategias para agregar valor. Pero las herramientas, el más avanzado de los sectores es el sector logístico, y el sector que utiliza geolocalización, que hacía el seguimiento satelital, que precisamente por drones empezó a desembarcar en Singapur, o ya inclusive hacer domicilios, o sea, todo eso es controlado precisamente a través de pantallas de teletrabajo, llamémoslo no solamente trabajo, sino también virtual, ¿cierto? Porque no hay que confundir el teletrabajo con el trabajo a distancia, digamos, que no necesariamente implica que sea un teletrabajo, sino que puede ser alterno, ¿sí? Que tiene que ser, digamos, frente a un computador, sino que es entre la parte digital y entre la parte presencial. Entonces, yo creo que el rol se aumenta muchísimo más. Y claro, y si tú le sumas lo que decíamos ahora, los vehículos autónomos, ¿sí? Autocontrolados. Bueno, ayer se estrelló uno, vi lamentablemente una de esas, pero eso está cada vez en pleno desarrollo. Entonces, yo creo que si hay un sector que más está llamado a eso, es el sector logístico. Gracias, profesor. Rubén Marín pregunta, ¿qué estrategia cree que puede ser clave para conseguir un equipo de operaciones más eficientes y comprometido?
Bueno, lo primero, lo que decía al final, ¿sí? Ante todo, ser un líder. Y para ser un líder se necesita primero que todo tener la capacidad de comunicar. Segundo, tener la capacidad de ser empático, de solucionar conflictos porque soy capaz de sentir lo que siente el otro. Tercero, ser una persona con un alto nivel de orientación a la persona. Me explico, que sea capaz de reconocer, que sea capaz de aceptar, de que sea capaz de felicitar, que sea capaz de criticar o reprender si se quiere, no el término reprender no es, pero por lo menos de corregir, ¿sí? Las 3 P que yo siempre llamo. Es una persona que tiene, primero que todo, palabra, que es capaz de hablar, no por hablar mucho, sino que habla con las personas, empatiza, comunica, es pedagogo si se quiere. Segundo, la P de presencia, que es capaz de estar, de mirar, de ver, de oír, de sentir a las personas, de escucharles las cosas. Y la más importante, la P de planeación, de proyección. Esos son para mí los 3 requisitos fundamentales si tú quieres tener un equipo verdaderamente cohesionado y sobre todo comprometido, ¿no? Con el tico este de que todo póngase la camiseta y energía positiva, ¿no? Sino realmente empoderado con su tarea. Gracias, profesor. Otra pregunta. ¿La economía circular se va a potencializar? Total, total. En el fondo, el pensamiento de las cadenas resilientes está basado en algo que no lo mencioné y te agradezco que me hagas la pregunta, no lo hice explícito, que se llama las cadenas de suministros circulares, ¿sí? Las cadenas de suministros circulares, que es donde precisamente son la base de la salvación del planeta. Y es de que todo lo que yo diseñe, ejecute, o entregue, es decir, que el proceso no está desde que se está diseñando, luego se fabrica, se entrega, ¿y qué pasó al final? Al final, ese papel, ese empaque, ¿dónde va a ir? A los mares, va a ir a los aires, va a ir a dónde va a ir, y por el otro lado, en cada uno de los efluentes de cada uno de esos procesos, y déjeme mencionar otra cosa que quizás por tratar de cumplir el tiempo omití, que es sobre todo las energías renovables, el desarrollo y la aplicación y adaptación de energías renovables. Profesor, muchas gracias. Y voy con la última pregunta. Andrés Esmeral, ¿cómo ve el futuro del mercado de arriendo de bodegas y los niveles de vacancia? Pues esa es una pregunta, digamos, el futuro inmediato estaba bastante complicado, ¿no? Está bastante complicado porque de una manera u otra, en la medida en que baje el movimiento y la movilización, pues va a tener serios problemas y más cuando estamos asistiendo, como lo hemos mencionado, a un decrecimiento del comercio internacional. Entonces yo sí creo que debe haber un desmedro por ese lado, pero pienso que al futuro hay una recuperación del mundo y definitivamente las empresas y los negocios tendrán que marchar más a las economías colaborativas y las economías colaborativas se hacen con tercerización. Listo, profesor. Muchísimas gracias por toda su colaboración con nosotros en este webinar y dándole también muchas gracias a todos los participantes y por haber participado con nosotros. Muchas gracias desde Formación Ejecutiva y desde el CESA. Bueno, y a todos un especial saludo, muchísimas gracias y bueno, un abrazo y que se cuiden mucho. Bueno, hasta luego.